En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El día 2 de noviembre, la Iglesia Universal tiene esta conmemoración para recordar a todos aquellos que ya se nos han adelantado en esta vida. Se le llama conmemoración de los fieles difuntos. En esta conmemoración, la Iglesia presenta varias propuestas de lecturas. Estamos hablando de más de 3 propuestas de lecturas que podrían escogerse. Ya están los esquemas establecidos, solamente bastaría en escoger la primera propuesta, la segunda, la tercera, la cuarta. Y nosotros hemos optado por la propuesta que trae el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 58. Dice así: Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede éste darnos a comer su propia carne? Jesús les dijo: Les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí, y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida, y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí, vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido, murieron. El que come de este pan, vivirá para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Al Señor Jesús se le puede conocer de diferentes maneras. Hoy en este evangelio se le conoce como el pan vivo bajado del cielo, y el que come de ese pan vivirá para siempre. Hoy la iglesia tiene presente a los fieles difuntos, y eso es pensar el vivir después de esta vida. Pero ¿cómo amar o cómo buscar o cómo querer algo que todavía no vemos? Y podemos decir, también no hay una forma de comprobarlo así fehacientemente y palpablemente. Aquí lo único que nos sostiene es la fe y la esperanza que nos dan las Sagradas Escrituras. Jesús anuncia que va a resucitar, que vendrá. Los discípulos también dudaron, de hecho no creían que había resucitado. Fueron a ver dónde estaba el cuerpo y no lo encontraron, pero aún así tenían sus dudas. Se le aparece a María Magdalena, después se le aparece a los discípulos de Maús, se lo comparten a los demás apóstoles y siguen dudando. Llega un día domingo y Jesús se aparece a casi todos los apóstoles menos a Tomás. Después esto se lo comparten a Tomás y tampoco Tomás lo cree. No había creído antes cuando lo habían mencionado algunos, ahora lo estaban mencionando todos. Unos lo habían confirmado. María Magdalena, los discípulos de Maús. Es la segunda vez que lo veían. Y ahora todos lo habían visto y habían estado con él, lo habían escuchado. Pero Tomás tampoco cree. Por eso nada difícil que algunos en esta vida, aunque se digan cristianos o seguidores de Cristo, estén todavía con dudas sobre lo que sucederá después de esta vida, aunque lo tengamos presente aquí en la Sagrada Escritura, aunque nos lo comparta el depósito de la fe.
Quizá a lo mejor necesitamos una buena sacudida, así como la tuvo también Tomás hasta que se le apareció Jesús. Le mostró las heridas, las llagas de los clavos de la lanza, y a lo mejor solamente así. Dichosos los que creen sin haber visto. La luz de la fe que ilumina los pensamientos e ilumina el alma hace comprender como una verdad aquello que todavía no vemos ni podemos comprobar de manera científica o de manera así física. Muchos se han enamorado de Dios y por eso han entregado su vida, teniendo presente la promesa anunciada. El que come de este pan vivirá para siempre, vivirá en la eternidad. Comer de este pan implica cumplir también la voluntad de Dios. No es comer algo en específico o de forma literal. No podría decir yo voy a comer esto de manera física y eso me asegura que viviré para siempre. No es solamente el comer, sino que al comer se haga vida en nosotros. Como el pan bajado del cielo, pero al mismo tiempo lo hago vida. El resultado será vivir para siempre en la eternidad ante la presencia de Dios. Eso es vivir. A veces nosotros tenemos esa expresión en este mundo cuando decimos, mi vida ya no es vida, estoy sobreviviendo. Expresiones que están vinculadas a esa forma dura, triste, difícil de vivir. Personas que están viviendo por un momento de dolor, pero agónico, que están sufriendo desde hace mucho tiempo o en una situación realmente desgastante. Esto ya no es vida para mí. Entendiendo incluso esas expresiones populares, podríamos entender que ante Dios se vive, pero si uno por los actos le da la espalda a Dios, vendrá una consecuencia, el estar apartados de Dios, y eso no se le puede llamar vivir. El mismo Evangelio presenta, vendrá el llanto y el rechinar de dientes. Aunque ya no tengamos después de esta vida un cuerpo físico, pero el sufrimiento en el alma permanecerá si es que nosotros le damos la espalda a Dios. En algún momento de este capítulo 6 de Juan, donde Jesús se presenta como el pan de vida, donde les dice que lo tienen que comer a Él, ellos no miraron más allá de las palabras y pensaron que era en sentido literal y que iban a comer quizá a lo mejor un brazo o a lo mejor una pierna o un pie. Hizo falta la luz del Espíritu Santo. La soberbia ahoga la luz del Espíritu Santo. No quiere decir que la acaba, pero lo que nos transmite la fe, lo que nos transmite el Espíritu Santo, se puede ahogar con nuestra soberbia. Y en su caso podríamos decir que eso fue lo que pasó con aquellos que le estaban escuchando, que podríamos decir eran sus discípulos. Ya le estaban siguiendo después de la multiplicación de los panes, ya habían visto los milagros que él había realizado y estaban ahí presentes. Pero, ¿qué sucede ahora? Que al escuchar estas palabras simplemente no lo comprendieron, no le entendieron o no le quisieron entender. Es difícil sacar conclusiones aquí, pero cuando hay humildad también hay una inquietud y también una pregunta. Oye, no te entiendo, explícamelo un poco más, porque como dijo Nicodemo cuando estaba escuchando a Jesús, ¿cómo es eso de volver a nacer de nuevo? O sea, que tengo que regresar nuevamente al vientre de mi madre. Y Jesús le está explicando de otra manera para que lo entienda. Podemos decir que Nicodemo, a pesar de que era un fariseo, él tenía humildad y por eso volvió a preguntar, ¿a qué te refieres con esto? En estos que son discípulos no hay esa pregunta y prefieren retirarse. Regresemos al texto bíblico del día de hoy. Dice en el versículo 53, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. Sabemos muy bien que nosotros necesitamos algo para impulsar la buena intención. Tengo buena intención, pero no tengo aquello que me impulsa a realizar esa buena intención. En el caso de comer el cuerpo, beber la sangre de Cristo, nos va a dar vida, pero porque tenemos que realizar aquellas cosas que nos pide en cada momento del día. Pienso yo que muchas veces a nosotros se nos olvida pensar en el más acá y no pensar tanto en el más allá. Muchos se quedan enfocados en lo que vendría a ser la vida después de esta vida,
E incluso pareciera ser, no sé, analícelo, pero pareciera ser que a veces las personas nos enfocamos más en las personas ya difuntas y no nos enfocamos cuando estaban tanto en vida. Cuando estamos ante aquellas personas, a veces no aprovechamos los tiempos, los momentos. Y hay algunos que cuando ya mueren le dan demasiada atención a la tumba en un cementerio. A lo mejor igual como un cargo de conciencia. Dice en el versículo 57 del Evangelio del día de hoy: el Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Cuando los que se casan dicen: prometo amarte en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Muy bien, esa es una promesa, es una intención. ¿Y de dónde vas a sacar las fuerzas para poder completar eso? Y si eso que prometes lo vives, sin duda después de esta vida, Dios promete darte la vida eterna. Dice: el Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Estar conectados con Cristo, no solamente en la palabra, sino también recibirlo a él sacramentalmente, que es lo que nos da la fortaleza, nos da la luz, nos dan los deseos de seguir adelante. Si queremos vivir en el más allá, esforcémonos por vivir en el más acá. Si queremos también gozar de la paz eterna en el más allá, busquemos establecer la paz en esta vida. En ocasiones me gana el cansancio, me gana el enojo, la frustración y pareciera ser que ya quiero aventar todo, que no quiero luchar, pero me agarro a la oración, me agarro a la reflexión de la palabra, me ilumina y saco fuerzas de esa palabra, de esa oración y me impulso a realizar aquello que a lo mejor ya había determinado no volverlo a retomar. Que Jesús sea nuestra fortaleza, que Jesús sea nuestra luz, que Jesús sea nuestra alegría para poder enfocarnos en cumplir con su voluntad, poder establecer su reino entre cada uno de nosotros y que esa esperanza de la vida eterna que Él nos concede sea una realidad ya para muchos de nosotros, confiando siempre en esa misericordia infinita de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz. El evangelio que mandamos por WhatsApp y Telegram contiene una trivia, en ocasiones una metáfora y una canción. Si tú quieres recibir ese evangelio con estos elementos extra, mándanos un mensaje al WhatsApp y haznos saber que quieres que te mandemos a tu WhatsApp el evangelio. En la descripción de este audio encontrarás un link que te llevará a nuestro WhatsApp. Si tienes alguna pregunta para el Padre Modesto Lule, manda mensaje privado al correo modestoradio@gmail.com. modestoradio@gmail.com. Escucha nuestra estación de radio por internet, la radio de los misioneros servidores de la palabra. Música, reflexiones, metáforas, trivias, meditaciones. Una radio que funciona 24 horas al día, 365 días de la semana. Búscanos como Radio Cepa. En las aplicaciones de radio, que existen muchas en internet, busca Radio Cepa. O en el Google ponle Radio Cepa y ahí puedes escucharnos. Es una radio por internet. Radio Cepa. Cepa se escribe con S de silla.